cumplimiento de metas, de cumplimiento de programas, de proyectos, calidad de proyectos, eso es lo importante. Ahora bien, en un momento como este, de esta nueva etapa de transición, yo así le llamo, estoy bastante persuadido que hay que hacer sobre todo auditoría de procesos para ver dónde están las fallas de los procesos. Ahora, Gerson, tú hablabas de la ley LACAP. Una cosa es que los tiempos o que la ley LACAP al final, digamos, resulte ser un proceso engorroso, pero otra cosa es que no se apliquen en tan siquiera la ley LACAP, sino que más bien queda mucha discrecionalidad de los titulares en cuanto a la adjudicación de obras importantes en el país. Ahí es un secreto a voces de que muchas empresas, o hay algunas empresas que se favorecen siempre de esta situación, ¿no? Que son las mismas las que ganan licitaciones, etcétera, y que por lo tanto hay poca transparencia, como tú decías, en cuanto a la adjudicación de las obras en el Ministerio de Obras Públicas. Sí, déjame decirte que cuando hablamos de obras públicas estamos hablando de un monstruo, ¿no? Porque está el Viceministerio de Transporte también, Vivienda también, y tú has escuchado en innumerables ocasiones cómo los empresarios también del transporte colectivo en nuestro país han hablado de corrupción en el ministerio, en el Viceministerio del Transporte de nuestro país. Incluso algunas veces han traído aquí documentos en donde aparentemente es un claro caso de corrupción. Entonces, digo, ¿cómo funciona esto? ¿Hay mucha discrecionalidad, crees tú? ¿Es fácil, por ejemplo, adjudicar una obra sin que se aplique la ley LACAP que tenemos en este momento? Bueno, mira, mi aprendizaje, mi experiencia ha sido a partir de la función contralora que hemos desempeñado los legisladores, del estudio desde el Parlamento, pero esta nueva experiencia me va a permitir conocer de manera directa. Yo honradamente no tengo conclusiones, no puedo tener conclusiones, sería irresponsable de mi parte, pero tengo impresiones. Vamos a ver, estos proyectos, y los he intercambiado incluso con funcionarios de anteriores gobiernos y del actual. Estos proyectos llave en mano, hay que estudiar. Donde la empresa pone todo, ¿sí? Sí, o estos que son más discrecionales. En el tema de la discrecionalidad y de las emergencias hay que ponerle atención, porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Por ejemplo, hoy en la crisis, tú necesitas, por ejemplo, que en este endeudamiento que totaliza cerca de 2.800 millones, voy a explicar. Hubo un endeudamiento de 950 millones, Banco Mundial, fui parte del equipo negociador de eso, ahí logramos provisionar 300 millones precisamente para atender la crisis, generar empleo, caminos rurales, proyectos de agua potable, reparación de escuelas, de unidades de salud y todo eso, para generar mano de obra intensiva. Esos proyectos, si tú sigues procedimientos ultra engorrosos, bueno, vas a estarlos terminando ¿qué? En 2 años, en 3 años. Entonces, la calidad de respuesta en una crisis recesiva tiene que ver con la agilidad. Tiene que ver también con la agilidad. Entonces, es desde ese punto de vista, cómo lograr agilidad, que sea expedito, que las empresas no tengan que pagar grandes costos, ¿verdad? Y que la gente tenga que esperar demasiado. ¿Cómo hacer eso, pero no debilitar los seguros contra la corrupción? Esto es muy importante, porque cuando nosotros prevenimos o combatimos la corrupción, estamos en primer lugar defendiendo los dineros de los contribuyentes, porque nosotros, los servidores públicos, no me siento funcionario, me siento servidor público, nosotros somos administradores no de cosa propia, sino de la cosa ajena, de la cosa pública, de los dineros de usted. Entonces, eso es lo primero que hay que cuidar. Pero también hay que decir algo, cuando un funcionario le traslada información privilegiada a un ofertante para favorecerlo y hacen una componenda en detrimento de 3 o 4 empresas, ¿qué impacto tiene eso en el mercado? Eso se llama competencia desleal. Competencia desleal. Entonces, nosotros debemos construir en el país la institucionalidad de la libre competencia. Es
la libre y leal competencia la que va a permitir el progreso compartido, incluyente. Si esto se une, por ejemplo, a la responsabilidad social empresarial, esta institucionalidad de la libre competencia, entonces, a mí nunca me ha parecido eso de los favores, y no me parece que en las instituciones lleguen funcionarios públicos a hacer negocios o con negocios relacionados. No es correcto, no es una señal de modernidad, entonces eso tiene que ver con la modernización. Así que justamente en esa dirección. Ahora, Gerson, si vas a indagar, obviamente, ¿no es obligación tuya indagar sobre cómo se han manejado todas las cosas al interior del Ministerio? Bueno, mira, hay una institución que es la Corte de Cuentas que está en la situación en que se encuentra. Hay otra institución que es clave, es la sección de probidad, que se le hizo una vergonzosa amputación de sus facultades y prácticamente hoy está maniatada. La sección de probidad es la que tiene que contarle las costillas, o sea, las cuentas, para ver si mis ingresos y mi patrimonio coincide con lo que devengo. Eso es importante, y que las cuentas públicas de los funcionarios, que las cuentas privadas de los funcionarios públicos no sean escondidas. Eso. Pero es claro que también los responsables de las instituciones tenemos ahí una auditoría interna, así que... Y esto no es cacería de brujas, sino más bien transparentar, como tú dices, la información. Buena pregunta. Decir cómo está. Buena pregunta. Mira, cuando se dice no vamos a hacer cacería de brujas, en el sentido que tú no puedes llegar como el gran inquisidor y pasarte toda la vida, pero también hay que decir una cosa, y lo voy a decir así gráficamente. Hoy, con las grandes pandemias que hay de la gripe porcina y todo, nuestra recomendación a la familia es lávele las manos a los niños y toda la familia y todo. Pero cuando se trata de esa otra enfermedad, de esa epidemia que es la corrupción, por favor, no nos lavemos las manos, no nos pilateemos. Pilato se lavó las manos. Entonces, cuando uno ve un hecho de corrupción, perdone, uno no se puede pilatear, no se puede lavar las manos, porque como decía el apóstol José Martí, ver una injusticia y no combatirla es cometerla, porque un acto de corrupción es, a su vez, una injusticia en contra de los contribuyentes, de los ciudadanos, en contra de los pobres del país y de los que pagan sus impuestos. Es una injusticia en contra de los que hacen un esfuerzo por construir democracia en el país, y es una injusticia en contra de los empresarios honestos que van y aplican de buena fe y todo, sin saber que por allá un funcionario, un ministro o de otro nivel se está entendiendo con otro corrupto. Porque para que la corrupción prospere se necesita un corrupto y un corruptor, pero a veces se necesita un encubridor en la Corte de Cuentas o en otra institución. ¿Cómo hay que resolverlo? Con institucionalidad democrática, con institucionalidad efectiva, pero también con cultura. Cultura. Eso parece un intangible, pero la cultura es clara, nuestras estructuras mentales, nuestros reflejos. Gerson, antes de ir a la pausa comercial, porque son ya las 7 de la mañana con 11 minutos, ¿no? Más o menos. Gerson, ¿tú crees que este gobierno que va a asumir el próximo 1 de junio debería de conformar una comisión para investigar los casos de corrupción? Mira, habrá que conversarlo con el presidente Funes, pero en el programa que presenta el presidente sí se habla de un programa anticorrupción. Lo que habría que determinar si es una comisión la que resuelve. Hay quien dice, una recomendación maquiavélica para los funcionarios públicos, dice, usted ante un gran problema público en la administración pública no lo quiere resolver, forme una comisión. Recuérdate que allá en el año 91 o 92 o 93, no me recuerdo, era tal la situación que el presidente en aquel momento formó una comisión que le llamó anticorruptela. El presidente Alfredo Cristiani fue, ¿no? Sí, anticorruptela, aunque Cabanela le llama corruptela a otra cosa. Anticorruptela. Investigaron 100 casos. La pregunta que queda hasta hoy, bueno, ¿sirvió de algo?
Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde están los expedientes? Yo desde el Parlamento he tratado nunca he tenido acceso a eso. Pero entonces, ¿cuáles son las medidas de un plan anticorrupción? Yo tengo algunas ideas, seguramente el presidente tiene las suyas y en su momento él las... Hay que buscar los mecanismos efectivos. Bueno, hagamos la pausa, regresamos en breve. Recuerde que más adelante vamos al enlace con la radio 102.9, pero también voy a leer los correos, ya tengo varios correos aquí para que nuestro invitado esta mañana, Gerson Martínez, futuro ministro de Obras Públicas, nos los comente y nos dé respuesta a los mismos. Volvemos.